momento de abrir nuestro primer análisis del día y hoy con la ayuda de Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. Buenos días. Antes de entrar a comentar algunas de las cuestiones que están engrosando en la crónica económica y empresarial de las últimas horas, Araceli, quería preguntarte, mirando al mercado, vemos como apenas queda 10 días para Acción de Gracias y ese Black Friday, esa temporada cumbre de compras de cara al mercado americano, la temporada de Navidad. Vemos como la semana pasada los índices americanos anotaban ganancias sólidas, y de cara a lo que resta de año quería preguntarte, mirando a los mercados de cara a ese o no rally alcista de Navidad, ¿qué podemos esperar y cuáles van a ser los principales catalizadores ya para terminar de despedir el ejercicio? Bueno, yo creo que a muy corto plazo, en estas semanas que quedan, ¿no?, para el Black Friday y para bueno, pues estos acontecimientos de aumento de compras retail, ¿no?, que se supone que tenemos, bueno, pues los mercados yo creo que van a tener una lateralidad y vamos a alternar días de pequeñas subidas y pequeñas caídas, ¿no? El cómputo a lo mejor puede ser positivo, pero no obstante los mercados siguen marcados el ritmo por las declaraciones de los bancos centrales y el ritmo de subidas de tipos que de ellos se espera, ¿no? Ayer mismamente en Estados Unidos, con declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal diciendo que no se han parado aún estas subidas de tipos, que bueno, pues que ellos van a seguir con su hoja de ruta. Al final el mercado americano acabó en una sesión titubeando y acabó cayendo, ¿no?, en mínimos del día. Yo creo que esa va a ser un poco la tónica que vamos a tener, días en verde, días en rojo, así hasta que lleguemos a mediados de diciembre, donde ahí se aunan todas las reuniones de los bancos centrales, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y los mensajes que nos den posteriormente, que puede ser que no, el mercado ahí bueno, pues no se lo tome tan bien, ¿no? Ahora que estamos asistiendo a un mercado muy optimista, parece que se ha acabado las subidas de tipos de interés, y no es así, ¿no? Seguimos con una política monetaria restrictiva, con aumentos de tipos de interés. El mercado espera que solamente aumenten 50 puntos básicos versus 75, también con muy optimista por el dato de IPC. Recordemos que subió menos de lo esperado, pero siguen subiendo los precios, o sea, el escenario no ha cambiado. Beneficios empresariales sí que es verdad que, bueno, ya acaba la temporada, sí que han salido mejores de lo esperado, pero también tengamos en cuenta que se han revisado a la baja previamente, y de estos beneficios empresariales seguirán revisándose a la baja en los próximos trimestres. Con lo cual, bueno, pues escenario todavía de cautela, aunque veamos estos días de verdes como hoy, por ejemplo, que también está el mercado, los futuros vienen subiendo, ¿no? Pero seguimos con cautela en mercado. Con esa cautela, sí quería preguntarte en torno a lo que podemos esperar, esas declaraciones que hemos visto en las últimas horas desde Tokio de François Villeroy, más centrado en lo que es la política monetaria del Banco Central Europeo, en el que de alguna manera parece introducir una ventana de oxígeno, señalando que las subidas de tipos de interés jumbo que no van a ser lo que se vaya a instaurar, después de haber visto cómo aquellos cuartillos de puntos de subidas se convertían en la normalidad en 50 puntos básicos, y ahora parece alejar esas subidas disparadas de tipos de interés, pero con la mirada puesta en cómo finalmente cualquier movimiento definitivamente va a girar en torno al comportamiento de la inflación y de la subyacente, que de hecho valoraba también sobre ese buen dato que, como comentabas, arrojaba la economía norteamericana la semana pasada. Sí, o sea, bueno, pues yo creo que pueden alentar esas palabras al mercado. Puedes tomarte o ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero el hecho es que las subidas de tipos de interés
siguen ahí. Y no olvidemos que no solamente tenemos subidas de tipos de interés, sino que los bancos centrales tendrán que empezar a reducir sus balances. Esa circunstancia también llevaría pues a una subida de tipos de interés encubierta, ¿no? Adicionalmente también a restricciones en lo que lleva el mercado de renta fija, que puede tensionarse aún más. Con lo cual, bueno, pues tienes esos dos mecanismos que pueden llevar a que, bueno, pues el mercado aún, descuente o nos sorprendan los bancos centrales con sus medidas que vayan a poner en marcha. Más que nada, lo que tienen que ser los bancos centrales son claros en cuestión de cómo van a realizar esa retirada de estímulos, de esa retirada de compras, esa reducción de balances, de sus y que la hoja de ruta se quede clara para que los mercados también se queden tranquilos, ¿no? Respecto a esas posiciones de los bancos centrales. No obstante, no veo que haya cambiado el escenario. Es decir, nosotros tenemos un escenario de subida de inflación. Esa subida de inflación la quieren atajar los bancos centrales con aumentos de tipos de interés para bajar la demanda y que esos precios se reduzcan. Ahí estamos y seguimos ahí, porque un dato de inflación ha salido menor de lo esperado. Eso dentro de una serie no quiere decir tampoco nada, ¿no? Tendrá que ser una consistencia de reducción de esas subidas en los próximos meses para que se pueda hablar de un parón, no una bajada de tipos, pero sí un parón en esta política monetaria restrictiva. Y al mercado le quedan los catalizadores que podemos ver a medio y largo plazo serían, por un lado, este parón que estamos comentando ahora de los bancos centrales que paren esa subida de tipos de interés, que yo creo que no se producirá más allá de mitad de 2023. Por otro lado, que la China con su política de COVID-0 sea menos restrictiva y se aperture más esta economía para que ella misma también pueda crecer y aumente el crecimiento global. Y por otro lado, pues ese acuerdo deseado o ese parón de la guerra de Ucrania. Yo veo que esos son los tres principales catalizadores que pueden tener el mercado para que tengamos un buen final de año y un buen 2023. Que esas cosas no suceden, pues al final lo que tenemos o lo que sobre la base del escenario que hay que trabajar ahora mismo es escenario inflacionista, escenario de ralentización económica, recesión técnica, bajada de beneficios empresariales y en ese escenario es donde nos tenemos que elegir nuestras mejores alternativas. Beneficios empresariales que se han revisado a la baja, han salido mejores, se van a seguir revisando a la baja y un reflejo de esas ralentización del crecimiento o adaptación de las empresas al nuevo entorno lo podemos tener en los distintos recortes de personal que están anunciando las grandes tecnológicas, ¿no? En la última, anunciando Amazon también recortes de personal. Meta también anunció recortes de personal, con lo cual, ahí nos hace una idea que nos enfrentamos a un 2023 complicado, ¿no? Precisamente quería terminar donde me estabas situando ahora mismo, estabas hablando de Amazon y quería realmente hacer esa mirada, evidentemente, a ese gran protagonista de las últimas horas, pero junto con mirando esas grandes tecnológicas también y cambiando de sector, quería preguntarte, hemos visto en las últimas horas, dentro de ese marco de la cumbre del G20, esa reunión de Xi Jinping, de Joe Biden, que parece trasladar confianza al mundo, así lo defiende Washington. Las bolsas chinas parecen creérselo porque hoy vemos cómo se disparan y mientras tanto, evidentemente, entre los sectores del mercado más interesados en esas buenos acercamientos o desavenencias entre ambos mandatarios, lo que pueda desembocar en esa relación sobre el mercado de chips y el acceso de tecnología en China. Quería preguntarte, de alguna manera,
si pese a esas buenas formas, pese a ese mensaje que han querido trasladar de confianza, podemos esperar una relajación en esas medidas para el control del acceso de China, de su ejército, a la alta tecnología. Y con la mirada puesta en los gigantes tecnológicos, en los chips, hemos visto a TSMC en esa nueva y renovada apuesta de Warren Buffett por la compañía. De alguna manera, pues preguntarte, ¿no?, sobre la importancia de este sector y sobre todo lo que podemos esperar pese a ese acercamiento entre Xi y Biden. Bueno, son buenas noticias en el terreno geopolítico y de ruido que pueden imprimir estas cuestiones al mercado, pues estas sean las menores posibles y sean las más relajadas posibles, ¿no? En ese sentido, pues buena noticia y, como dices, los mercados lo están tomando de manera positiva, que eso siempre está bien. Respecto al sector semiconductores y tecnológico, que era el más afectado, supongo que pues eso también se verá reflejado y se verá un incremento en estos sectores en estos días, y sobre todo con la posición que ha tomado Warren Buffett en Taiwan Semiconductors, que bueno, pues digamos que es un referente, ¿no?, en los próximos movimientos que se puedan dar. Lo importante es que bueno, pues estas empresas han estado muy castigadas y hay que saber que bueno, pues no todas se van a comportar igual. Aquí nosotros tenemos referenciado en cartera recomendada a ASML, que es una empresa que ha publicado muy buenos resultados, que realmente lo que te tienes que fijar son los fundamentales de la compañía, y viendo que bueno, pues la demanda está cubierta y para todo el 2023, con lo cual bueno, pues esas clases de buenas compañías que se están adaptando al entorno son las que se deben tener ahora mismo. Pues no porque Warren Buffett haya comprado semiconductores nos vamos a comprar todo el sector, ¿no? Pero sí que va a ser un empuje importante, tanto esta posición como las buenas relaciones que están mostrando entre las dos potencias mundiales. Cuanto menos ruido haya en el mercado, mejor para el mercado y para centrarse en lo importante, que son los fundamentales de las compañías. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Araceli de Frutos, hoy, que es martes. Araceli Frutos, fundadora de Araceli Frutos EAF y asesora del Fondo Araja Inversiones. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz día. Nosotros hacemos una pequeña